En este momento vamos a realizar la resolución del problema número 7 del libro de Física 2 correspondiente al tema de hidrodinámica, que dice: un tubo de Venturi con un diámetro de 1 pulgada en la parte ancha y 3/4 de pulgada en la parte estrecha está siendo utilizado para transportar agua. Si se han colocado dos tubos manométricos al Venturi, los cuales indican una diferencia de altura del agua de 30 centímetros, determinar el caudal que circula por el tubo en metros cúbicos por segundo. Entonces, tenemos aquí la gráfica del tubo de Venturi donde están conectados los dos tubos manométricos, donde hay una altura en la que el agua es la misma, pero aquí hay una diferencia de altura del agua, como lo dice el problema, que son 30 centímetros. Entonces, en el tubo de Venturi tenemos dos secciones, una sección 1 y una sección 2. Pero recordar que el caudal que pase por cualquier línea de corriente siempre va a ser el mismo. Entonces, el caudal que va a pasar por esta sección 1 va a ser igual al caudal que va a pasar por esta sección 2. Entonces, el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Y recordar la fórmula del caudal, que vendría a ser que el caudal se calcula como el área multiplicado por la velocidad. Esta vendría a ser el área de la sección que tiene dicho tubo. Entonces, el caudal 1 es el que pasa por esta sección, vendría a ser un área 1 multiplicado por una velocidad 1 a la que va la corriente del agua. Y eso es igual al caudal 2, que sería el área 2 multiplicado por la velocidad 2 a la que va la corriente del agua. Ahora, el área es la parte por donde ingresa ese líquido, que en este caso es esta área circular para la sección 1 y esta área circular para la sección 2, donde aquí el diámetro de este círculo es 1 pulgada y acá son 3/4 de pulgada. Ahora, para calcular el área del círculo sabemos que es pi por radio al cuadrado, pero como tenemos un diámetro también lo podemos expresar al área del círculo en función del diámetro, que vendría a ser que el área es pi multiplicado por el diámetro al cuadrado sobre 4. En este caso sería el diámetro 1 por la sección 1 y multiplicado por la velocidad 1. Y eso es igual al área 2, que vendría a ser pi por su diámetro, que vendría a ser el diámetro 2 al cuadrado dividido sobre 4. Y esto multiplicado por la velocidad 2. De esta expresión podemos eliminar constantes como el valor de pi, y se cancela también el valor de 4 en el denominador. Me queda entonces que el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 es igual al diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Para calcular el caudal, posteriormente aplicando la ecuación de Bernoulli, tenemos que expresar un volumen en función del otro. Tenemos que el diámetro es 1 pulgada, entonces sería 1 pulgada al cuadrado, que seguiría siendo 1 al cuadrado multiplicado por la velocidad 1, y eso es igual al diámetro 2, que vendría a ser 3/4 de pulgada, 3/4 elevado al cuadrado multiplicado por la velocidad 2. Y aquí me queda entonces, que la velocidad 1 es igual, 1 al cuadrado sigue siendo 1, y aquí me queda que la velocidad 1 es igual a 3/4 al cuadrado, que son 9/16 de la velocidad 2. Entonces, teniendo esa relación de velocidades, podemos aplicar la ecuación o el principio que describe el comportamiento de un fluido en una línea de corriente, que viene a ser la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli implica a tres variables, donde dice que la presión 1 más 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es igual también a una presión 2 en la otra sección más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad y multiplicado por la altura. Esa sería la ecuación de Bernoulli que vamos a aplicar para calcular el caudal en este tubo de Venturi. Pero observando la gráfica, vemos que la altura para ambas partes del tubo, para ambas secciones, tanto 1 como 2,
la altura es la misma. Entonces, esta altura 1 es igual a esta altura 2. Entonces, como es la misma, la altura 1 es igual a la altura 2, podemos obviar esta expresión porque las alturas son iguales. Entonces, esta expresión queda cancelada y nos quedaría que la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado. En este caso vamos a aplicar una diferencia de presiones donde me quedaría la ecuación despejando que la presión 1 menos la presión 2 sería igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Por aquí nos queda entonces que la presión 1 menos la presión 2 es igual a 1/2 de la densidad, pero el problema nos dice que estamos trabajando con el agua. Entonces, el agua, para trabajar su densidad y calcular el caudal, se expresa en el sistema internacional, que son metros cúbicos, que son kilogramos por metro cúbico. Entonces, la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico es 1000, nos quedaría 1000 por 1/2 sería 500 multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad, que es 1000, entonces me quedaría 500 por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces, ahí nos queda que podemos factorizar 500, me queda que la presión 1 menos la presión 2 es igual a 500 por la velocidad a 500 multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Pero por aquí teníamos la igualdad de la relación de velocidades, donde la velocidad 1 es igual a 9/16 de la velocidad 2. Reemplazando eso podemos expresar toda la ecuación en función de la velocidad 2 y nos queda que la presión 1 menos la presión 2 es igual a 500 por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1, que es 9/16 de la velocidad 2, 9/16 de la velocidad 2. Y todo esto está elevado al cuadrado. Aquí nos queda que la presión 1 menos la presión 2 es igual a 500 por la velocidad 2 al cuadrado menos, y aquí me queda 9/16 al cuadrado, 9/16 al cuadrado, 9 al cuadrado sobre 16 al cuadrado, será 500 por 9 al cuadrado sobre 16 al cuadrado multiplicado por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Aplicando esta expresión en la calculadora, para calcular rápidamente la equivalencia de esta expresión, me quedaría 500 multiplicado por 9 al cuadrado, y eso dividido sobre 16 elevado al cuadrado, que eso nos da como 158. Eso nos da 158. La presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a 500 por la velocidad 2 al cuadrado menos, y esta expresión nos da 158,2 multiplicado por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Entonces, por aquí tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a 500 veces la velocidad al cuadrado sobre la velocidad 2 al cuadrado menos 158,2 por la velocidad 2 al cuadrado. La constante es la misma, la variable es la misma, entonces nos quedaría 500 menos
158,2, que eso nos da 341,8 veces la velocidad 2 elevado al cuadrado. Bien, tenemos esta expresión donde está la diferencia de presiones, y aquí tenemos expresado la velocidad 2, que sería en esta sección la velocidad de la corriente de agua elevada al cuadrado. Y ahora aquí tenemos una diferencia de presiones, la cual lo podemos calcular conociendo la ecuación para calcular las presiones en hidrostática, donde la presión es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Esa es la presión hidrostática. Y aquí tenemos la presión 1 y la presión 2, donde la presión 1 sería la densidad del líquido, que en este caso es agua, por lo tanto sería 1000 multiplicado por la gravedad, que es 10, y multiplicado por la altura, que aquí nos queda la altura de la presión 1, vendría a ser la altura que alcanza el agua en esta primera sección, que en este caso es H, esta altura H, más 30 centímetros que van sobre esa altura, que es la diferencia de alturas del agua. Pero recordar que esto está en 30 centímetros y queremos expresarlo en el sistema internacional. Por lo tanto, esos 30 centímetros tienen que ser expresados en metros. Entonces nos quedaría H más 0,3 metros, porque estamos trabajándolo en el sistema internacional. Y por acá me queda la presión 2, que sería la densidad, que es 1000, por la gravedad, que es 10, y multiplicado por la altura. Y la altura en esta sección 2, como dice que es una diferencia de 30 centímetros, esto es 30 centímetros menor, que sería simplemente la altura de H, multiplicado por H. Tenemos aquí la igualdad de las presiones, pero queremos la diferencia por esta ecuación. Entonces la diferencia me quedaría como que la presión 1 menos la presión 2, restando estas expresiones nos queda 10 por 100, que sería 10.000, multiplicado por 0,3 metros. 10.000 multiplicado por 0,3 metros. Entonces la presión 1 menos la presión 2 es igual a 10.000 por 0,3 metros, que esto nos daría 3.000 metros. 3.000, claro, esto nos daría la presión 1 menos la presión 2 sería igual a 3.000. Listo. Entonces, la presión 1 menos la presión 2 es igual a 3.000, pero aquí tendríamos que la diferencia de presiones es igual a 341,8 por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, tenemos aquí la igualdad, que la presión 1 menos la presión 2, que es 3.000, es igual a 341,8 veces la velocidad 2 elevado al cuadrado. Allí tenemos entonces que podemos calcular la velocidad 2, donde la velocidad 2 elevado al cuadrado es igual a 3.000 sobre 341,8. La velocidad 2 al cuadrado va a ser igual, efectuando esos cálculos en la calculadora, nos quedaría 3.000 dividido sobre 341,8, que eso nos da 8,8. Y entonces la velocidad 2 vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 8,8. Por lo tanto, la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 8,8. Nos quedaría nos queda entonces 2,96, que vendría a ser
96 metros sobre segundo, que eso sería la velocidad 2. Esa sería la velocidad que tiene la corriente de agua entonces en esta sección que está por acá. Pero ya podemos calcular el caudal que nos está pidiendo debido a la igualdad de caudales, donde el caudal en esta primera sección es igual al caudal en esta segunda sección. Entonces, teniendo el valor de la velocidad 2, ya podemos calcular el valor del caudal, donde podemos utilizar el caudal 2, porque el caudal va a ser igual al caudal 2, y esto sería igual a su área 2 multiplicado por su velocidad 2. Por lo tanto, el caudal sería igual al área 2, o sea, el área que tiene esa sección, que es esta área, el área del círculo, que son 3/4 de pulgada, donde sería acá, el área 2 sería pi multiplicado por el diámetro 2 al cuadrado dividido sobre 4, y esto multiplicado por la velocidad 2. Aquí tenemos entonces que el caudal es igual a pi, que considerando el valor de pi, eso es 3,1416 dividido sobre 4 y multiplicado por el diámetro 2 elevado al cuadrado. Pero este diámetro se encuentra en pulgadas. Este diámetro se encuentra en pulgadas, y para expresar el valor del caudal tiene que expresarse en metros cúbicos sobre segundo. Por lo tanto, esas pulgadas se tendría que convertir al sistema internacional, en este caso en metros, donde nos quedaría 3/4 de pulgada, donde sabemos que una pulgada es igual a 2,54 por 10 elevado a la menos 2 metros, y esto multiplicado por la velocidad 2, que es lo que acabamos de calcular, que es 2,96. Entonces, no olvidar que esta parte hemos transformado los 3/4 de pulgada, que es el diámetro, a metros, donde una pulgada equivale a 2,54 por 10 a la menos 2 metros. Efectuando estos cálculos, nos va a quedar que el caudal es igual a 3,1416 multiplicado por, dividido sobre 4, multiplicado por 3, dividido sobre 4, multiplicado por 2,54 por 10 elevado a la menos 2, y esto multiplicado 3,1416 por 3 por 2,54 por 10 elevado a la menos 2, por 3 por 2,54 por 10 elevado a la menos 2 por 2,96, y esto dividido sobre denominadores 4 por 4 sería 16, y eso nos quedaría que es igual, el caudal es igual a 0,044 metros cúbicos sobre segundo. Y esa sería la respuesta expresada en decimales del caudal. Que recordar que el caudal es el mismo, por lo tanto, al calcular en función de la velocidad 1 y el área 1, va a tener que salir los mismos datos. Entonces, la resolución de este problema es que el caudal
que tiene el agua en este tubo de Venturi va a ser igual a 0,044 metros cúbicos sobre segundo.